Bienvenidos entonces a este espacio donde vamos a estar hablando de las tendencias primavera-verano 2023 en el mercado masculino. Un mercado que en el año 2022 llegó a los 5.5 billones de pesos y creció un 9% respecto al año anterior. Y es por eso importante saber qué es lo que sucede en materia de tendencias para poder tener el producto indicado en el lugar indicado y no tener altos niveles de inventario. Para eso vamos a pasar por 4 estéticas de diseño que nos van a permitir entonces ver cuál es esa inspiración, cuáles son los colores claves, cuáles son las grafías en cada una de estas estéticas. Para eso los invito y las invito a que imaginemos a 4 hombres y vamos a iniciar con el primero en esta estética de ensueño. Para iniciar vamos a ver un video. Ensueño es entonces un buzo que se pierde en las aguas en una tormenta y en ese momento encuentra Atlantis y encuentra Atlantis con toda la magia que hay alrededor. Va a ser entonces muy importante todos los textiles técnicos y todas estas características del deporte, pero también del agua. Como grandes influencias tenemos esta pasarela de primavera-verano 2022 de Lacoste, donde la diseñadora Trotter lleva toda esa tradición deportiva que tiene la marca con la funcionalidad que requiere el deporte, pero se le suma también toda la vanguardia que propone en moda. Por otro lado tenemos una ciudad flotante que es Oceanics, no solamente alineada por el tema de estar en el agua, sino también este arquitecto empieza entonces a preguntarnos con cómo vamos a vivir cuando aumenten los niveles del mar. Y propone una solución por medio de su propuesta de arquitectura y diseño. Y finalmente tenemos esta influencia desde el arte, el artista Jason Descartes, que hace instalaciones artísticas en el fondo del océano precisamente para sensibilizar sobre ese aumento del nivel de las aguas y cómo podrían desaparecer grandes ciudades y grandes barrios alrededor del mundo con ese aumento que pueden tener las aguas. Esta estética entonces nos permite encontrar algunos conceptos claves, no solamente lo que tiene que ver con las profundidades del agua, con la forma como fluimos, sino también algunos conceptos como los tesoros perdidos, ese azul del mar que puede ser no solamente lindo, sino que también puede ser misterioso, casi que acercándose hacia el negro, y también tenemos todas las criaturas míticas. Cuando pasamos a la paleta de color, piensen entonces en cómo este buzo que se perdió en las profundidades y encontró Atlantis ve los colores bajo el mar una vez se refracta el sol. Encontramos desde azules hasta el verde que podríamos ver en las algas, combinados con unos tonos neutros que bien podrían ser una visual de cómo podría verse una de estas estatuas desde el fondo del mar.
Cuando pasamos a los materiales, va a ser muy importante el equilibrio entre la funcionalidad y la estética. Vamos a encontrar entonces materiales que sean resistentes no solamente al agua, sino también a los cambios de temperatura, y aquí también van a aparecer muchos textiles técnicos que también tengan características de cambio de temperatura, absorción de humedad y también permitan transpirar. Por otro lado, cuando pasamos a las grafías, vemos esta inspiración del mar, no solamente desde la inspiración, sino también desde la literalidad. Vamos a ver entonces acá cómo podría verse el suelo marítimo, cómo podrían verse las olas, y encontramos también algunas técnicas de tintes que puedan generar esa sensación de algas o incluso del musgo que puede crecer sobre las piedras. Cuando pasamos a algunos artículos claves, tenemos primero ese traje de espejismo. Miren que hay un short técnico con un estampado abstracto. Además encontramos cómo son de importantes esos bolsillos cargos, mostrándonos cómo se puede equilibrar esa funcionalidad con la necesidad. Piensen en prendas que sus materias primas pueden estar en el mundo deportivo, pero perfectamente podríamos generar una experiencia streetwear o incluso de lujo con estas mismas materias primas. Por otro lado, tenemos esta parca de excursión. Aquí va a ser fundamental el forro interno en malla, todos los amarres en la zona de la cintura, y también proponer nuevas cosas en términos de las capuchas para la protección también de la cabeza. Y finalmente tenemos este suéter de suelo marino hecho en algodón, donde vemos también esa estampación que nos evoca precisamente las profundidades del océano. Vamos a pasar a conocer a ese segundo hombre que nos permite entender un poco esas estéticas de diseño con Palazzo. Palazzo entonces nos va a presentar un hombre que es un mecenas o un Medici moderno. Piensen en un hombre amante del arte, coleccionista, pero que por otro lado también tiene una gran influencia del punk y del streetwear. Ese hombre vive literalmente en un palacio que le ha pasado el tiempo y está quedando en ruinas. Y él, para tratar de solucionar esas ruinas y esas brechas, lo está decorando con arte moderno, arte contemporáneo, piezas que hace o piezas que encuentra. Ese es el hombre que nos permite pensar en esta estética de diseño. Vamos avanzando entonces en las influencias. Aquí tenemos una serie fotográfica que realiza un fotógrafo en el Vaticano, donde precisamente utiliza toda esta arquitectura que encontramos en este estado, pero la ilumina con colores neones y con rojos para generar ese efecto de palazzo. Por otro lado, tenemos también la colección de Ami de Alexandre Matussi, una colección que nos presenta esa estética donde hay toda la presentación formal de ese Medici, pero al mismo tiempo también esa conexión con la calle y con ese universo urbano. Y finalmente tenemos la Ferita, donde se hacen instalaciones, mapping y modificaciones de algunas obras de arquitectura para mostrar precisamente cómo las ruinas pueden ser aprovechadas para construir desde estos espacios.
Las palabras claves entonces van a ser esa decadencia moderna. Comienzan a haber una combinación de elementos, como es el caso del post-punk, el renacimiento o una era de agnosticismo, donde no solamente puede que no se crea en nada, sino que también puede haber una combinación de creencias llevadas hacia el sincretismo. Cuando miramos la paleta de color, vamos a encontrar entonces una gran cantidad de neones combinados con unos neutros que sirven como acentos de estos colores neones y nos permiten generar un equilibrio para esta estética de diseño. En los materiales va a ser muy importante la mezclilla, el denim. No solamente en su acabado tradicional, sino también en acabados que sean recargados, que sean adornados y que tienen mucho que ver no solamente con el barroco, sino también con los procesos y los cambios que se realizan en algunas tribus urbanas, como es el caso de los punk o los metaleros. Cuando vamos avanzando en grafías, lo que vamos a ver entonces es una renovación de ese arte también renacentista, combinados con algunos actos de rebeldía, como es el gallineto, como es el uso del neón, o algunas grafías inspiradas en el arte callejero e incluso en el graffiti. Por otro lado, aquí tenemos algunos artículos claves. Aquí tenemos una camisa de bufanda que precisamente presenta un aire de rebeldía al mismo tiempo de la apropiación de grafías muy cercanas a lo que podría ser una obra artística sobre un lienzo. Tenemos un smoking recortado con la parte de la solapa mucho más amplia y un suéter brillante que perfectamente podríamos utilizar en una noche en un concierto o en una discoteca. Cuando vamos llegando a esta tercera estética, recuerden que vimos entonces en Sueño, vimos Palazzo y llegamos a este tercer momento denominado Hinterland o periferia. Cuando hablamos de periferia nos encontramos con un personaje que además es tecno-optimista y que se está preguntando entonces cómo va a ser esa vida en el futuro. Piensen en que periferia no solamente es vivir a centros alejados del centro urbano, sino que también periferia nos remite a preguntas sobre el espacio, incluso sobre cómo podríamos habitar, llegar o no a Marte. Aquí entonces vamos a encontrar mucha tecnología y dentro de las influencias tenemos esta pasarela de Fendi de primavera-verano 2022, pero también tenemos una película se llama El hombre que cayó a la tierra, que comienza a hacer entonces esas preguntas de un hombre que aparece en la tierra y comienza a hacerse unas preguntas en torno a cómo nosotros convivimos y por qué le hacemos o no daño al planeta. Y finalmente en el arte tenemos instalaciones también en esos espacios periféricos que vemos cómo hoy se están transformando
transformando, ¿cierto? Cómo desiertos se vuelven cada vez más lluviosos, o cómo lugares que se caracterizaban por un clima primaveral comienzan a tener también lluvias o épocas cada vez secas. Aquí tenemos algunos de los conceptos claves en torno a la transformación, al confort, a la sofisticación surreal y precisamente también a esa frescura cósmica muy relacionada con el espacio. Cuando avanzamos en términos de color, vamos a ver entonces colores que podríamos encontrar en el territorio que vemos, en esa periferia que habita este hombre, pero también vamos a ver muchos colores neones que podemos encontrar en el mundo tecnológico o incluso en el metaverso, y que van a crear esos acentos entre estos tonos más neutros y tradicionales y unos tonos mucho más arriesgados. Cuando pasamos a los materiales de periferia, vamos a encontrar entonces exteriores transparentes también que sean plegables. Aquí también va a ser muy importante esa funcionalidad y flexibilidad. Pensemos en los recorridos entre urbe y periferia, pensemos en cómo se está moviendo nuestro consumidor, pensemos en si está utilizando transporte público, cuál, si utiliza transporte intermodal, y pensemos también en las diferentes actividades que tienen ese día y cómo debe estar no solamente cómodo, sino también bien presentado en esos espacios. Encontramos también algunos materiales como el paño fino de algodón, encontramos la malla también y la sarga de seda. Si vamos avanzando en materia de grafía, tenemos una primera línea que está muy relacionada con cómo se ve el espacio, cómo se ve ese límite exterior, cómo se ve el pequeño y pálido punto azul que es la Tierra, pero también encontramos caleidoscopios, animales con presentaciones abstractas, algunos tintes de polvo, de ese polvo ya sea cósmico o ya sea de la cantera o de la Tierra, y también vamos a encontrar rayas ópticas y algunos cuadros útiles que bien los podríamos ver incluso con la forma como se puede ver un radar, ¿cierto?, a la hora de buscar aviones, por ejemplo, supersónicos. En algunos artículos claves tenemos, en primer lugar está ese traje de ensueño, tenemos también una gabardina técnica, miren cómo los bolsillos y las capacidades funcionales y técnicas siguen siendo muy importantes, y tenemos finalmente este suéter sin mangas. Para terminar, vamos a llegar a la cuarta estética de diseño, que es Atlas. That's just how it goes, rising, rising up, right until we fall. Oh, reaching in the dark, nothing's there to touch. I wish I could love. En Atlas encontramos entonces un hombre que una vez se retira de su vida profesional, pues compra un terreno en México y desarrolla una producción artesanal de mezcal.
Piensen entonces en ese hombre y cómo está viviendo su vida mucho más cercano a lo que en el foro podría ser esa tendencia de crudo. Encontramos algunas influencias, tenemos la pasarela de David Catalani, precisamente tenemos esa Casa Silencio, es un hotel y destiladero de mezcal en México, y también tenemos desde el arte, el artista Tanabe Chukusai, que hace instalaciones con bambú reciclado. Todas las estrategias RE y el uso de biomateriales va a ser muy importante. Algunos de los conceptos que encontramos acá está ese minimalismo salvaje, el vivir en ese hogar en estado natural, pero también poderse encontrar con algunos artefactos. El trabajo, las flores y el mundo moderno y mundano son también otros conceptos y palabras claves. En la paleta de color encontramos todo el acento que se puede dar en materia del sol sobre los cielos en México, pero también muchos colores tierra que nos hablan también de esos desiertos y de cómo se ven esas zonas. Por otro lado, en materiales encontramos punto calado, todo el tema de camisería en lino. Aquí va a ser muy importante la presentación del material crudo o por medio de tintes naturales que permitan entonces entregar una visión mucho más sencilla de esos materiales. Por otro lado, en grafías vamos a encontrar la expresión de cómo podrían verse esos mapas topográficos desde arriba, cómo se ve también la naturaleza, cómo se ven esos puntos orgánicos. Vamos a encontrar algunas escenas también de cómo se ven esos paisajes de Americana, y también encontramos algunas líneas de lavadas y rayas naturales. Cuando avanzamos a los artículos claves, tenemos este blazer de cestería. Aquí va a ser muy importante también todos los procesos de espastería, ¿cierto? Que es la construcción de todos los artículos que nos permiten llevar cosas. También tenemos un sobre todo de lienzo y un cardigan reparado. Como les decía, todas las estrategias de circularidad, de conciencia circular, reparación, remanufactura, rediseño o incluso reinterpretación va a ser muy importante en esta estética de diseño. Con esta terminamos las 4 estéticas de diseño para primavera-verano 2023. Estuvimos viendo entonces Ensueño, vimos también Palazzo, Periferia y Atlas. Mi nombre es Juan Fernando Loaiza, especialista en investigación económica de INEX Moda, y estas fueron las 4 estéticas de diseño para primavera-verano 2024. Esto es posible gracias a la alianza que tenemos con Fashion Snobs, que es una plataforma de tendencias con más de 18 años en el mercado. Los invito a que pasen a la tienda de INEX Moda para que conozcan todos los programas de aceleración empresarial que tenemos, la comunidad de emprendedores Ceres, nuestra carta de color y por supuesto esta plataforma de tendencias. Muchas gracias para todas, para todos, y que tengan una feliz tarde.